caravana, noche cerrada, lluviosa, una tormenta brutal y dos personajes que no se conocen en un juego de personalidades e intenciones macabro que no sabemos dónde va a llevar. Eso es You'll Never Find Me, una propuesta de la que contar su argumento es bastante difícil, ya que no sabemos nada de qué sucede ni de qué van los dos protagonistas, hasta prácticamente su final. Una joven llama a la puerta de un hombre que vive solo en mitad de un aguacero pidiendo ayuda. Y hasta aquí os cuento. Diálogos turbios, secretos, piezas que ir encajando y donde no sabemos quién miente ni quién dice la verdad o si ambos tienen algo que ver el uno con el otro. El primer largometraje de Indiana Bell y Josiah Allen es un thriller de los potentes que basa casi todo su potencial en ese enfrentamiento de incógnitas e incertidumbre que hemos mencionado. Gracias a su dirección, a su fotografía y, muy importante y algo clave, el uso del sonido y de la banda sonora. Junto a las geniales interpretaciones de Brendan Rock y Jordan Cowan se consigue el propósito que tiene: incomodar y causar expectación. Aunque si el giro importante y que da sentido a todo te lo ves venir, pierde un poco, es algo que merece la pena conocer y que sabe con muy poco sumergirte de lleno en una situación en la que no sabes cómo posicionarte. Las historias que tratan de una persona cuidando de ancianos con secretos turbios en casas que también esconden algo son un tema que hemos visto varias veces en el cine de terror. Seguro que alguna ya se os ha venido a la cabeza. Pero a pesar de esa propuesta para nada novedosa, Raging Grace se las apaña para llevar la trama por caminos no tan convencionales. Una inmigrante filipina acepta el trabajo en una enorme mansión de atender y asistir a las necesidades de un hombre mayor con una enfermedad terminal. Habitaciones cerradas y lúgubres, pasillos laberínticos, ecos, sombras, ruidos, todo parece indicar que algo no va como debería ir. Un misterio que cada vez empieza a retumbar con más fuerza y que involucra a la protagonista, con mucha carga social y constante sobre la contraposición de dos mundos diferentes, y con el telón de fondo de una cinta de casa encantada de estilo gótico se cuece un intenso y tenso relato con elementos de horror clásico y la fuerza de un guión cuidado e inteligente. No os dejéis engañar por las apariencias y dadle una oportunidad. Da cosilla pensar que esta peli está basada en hechos reales, incluso hay que reconocerle que dentro de las posesiones no tira para nada por el camino establecido. Quizás por eso Godless, el exorcismo de Eastfield, se empeña y consigue resultar terrorífica a su manera, la de exponer el extremismo religioso y la pérdida total de la realidad por culpa de las creencias llevadas al límite. Recogiendo un suceso que aconteció en los 90 en Australia, se nos presenta a una joven que es diagnosticada con un cuadro de esquizofrenia paranoide. Lo que el marido ve no es una enfermedad mental, sino una clara manifestación del mal a través de su mujer, lo que le lleva a pedir ayuda a un grupo católico casi sectario para lograr que el diablo no se apodere de ella. Una caída abismal al infierno en todos sus sentidos, en la que presenciar cómo el horror llega a esta temática de una forma diferente y por varios flancos, donde no falta ni lo sobrenatural ni lo más terrenal y físico. Muy recomendable. Si estáis cansados de los falsos documentales de alienígenas, quizás encontréis en esta una idea realmente interesante y sobre todo diferente. Una demostración de lo que se puede conseguir con buenas ideas, sabiendo de alguna forma girar la cámara en mano y convertirla en casi más una experiencia que en un largometraje al uso. Simplemente aquí un joven convencido de la existencia de extraterrestres y una cámara oculta. Alien Report es algo totalmente raro en el found footage, y es que podríamos decir que estamos ante una Murder Death Koreatown, pero con tema ovni de por medio, una cinta que llevaba desde 2020 para poder estrenarse y que lo ha hecho este 2024, por fin. Además, según los planes de su director, Patrick L. Donnelly, promete ser una trilogía, cada parte enfocada en un tema distinto. Veremos. Resulta muy arriesgada e hipnótica a la vez, con un uso muy inteligente de la iluminación, efectos digitales, dirección, donde vamos a ser testigos de lo insólito mientras conocemos algún que otro ser sobrenatural e incluso decisiones argumentales que arriesgan todavía más. Una auténtica rareza en esto que hay que aplaudir por ir más allá de todo lo esperable. Humanos que no son lo que parecen, poderes telepáticos, merece la pena echarle un ojo. Es una de las distopías más aterradoras que he visto en los últimos años, sobre todo en el planteamiento. Un futuro casi irreal de otro mundo donde el encarcelamiento es algo diferente. Vox Metaphor recuerda a pelis como El Tubo, El Hoyo, Oxígeno y similares, donde la ciencia ficción y un futuro cercano se cruzan para resultar terribles. Aquí vemos como una mujer metida en una caja sin salida, con apenas una pequeña rendija por donde ver el exterior, es abandonada a su suerte cerca de un acantilado. Un ejercicio de supervivencia y pura claustrofobia
esta os adelanto que es donde la peli más destaca, una especie de símil o metáfora con la sociedad actual que podría ser perfectamente un episodio de Black Mirror. Y aunque la peli indie norteamericana esté lejos de ser lo que podría haber sido con la premisa que tiene, sí que sabe mantener un interés notable gracias a la incógnita con la que comienza y el posible desenlace que puede tener. Personajes que se acercan, ideas que se le pasan por la cabeza a la protagonista para intentar salir, algunas incluso drásticas. Vamos, una cinta que con poco presupuesto se las apaña muy bien y consigue que entres en su dramática realidad. Pocas veces o casi nunca hemos visto películas de gente encerrada de la manera que el protagonista lo está aquí, un agujero en mitad de la nada del que le es imposible escapar. The Seeding nos hace acompañar a un fotógrafo que viaja hasta el desierto para tomar unas cuantas instantáneas del bello y singular paraje, pero allí se encuentra con lo que parece un niño perdido, desorientado, al que intenta ayudar. Siguiéndole para poder sacarle de allí, el protagonista acaba en el cráter de un cañón tras descender por unas escaleras buscando ayuda. Allí, una mujer que vive sola le pide que pase la noche y será el comienzo del infierno total más angustioso e inimaginable. Cinta que posee un encanto especial gracias al poder de su escenario y a la sensación opresiva del mismo, teniendo en sus actuaciones uno de sus puntos importantes. Mezcla interesante de Las colinas tienen ojos y folk horror rural que flojea en su desarrollo y en sus golpes de efecto, pero que plantea algo que dentro del género puede resultar fresco y atractivo, sobre todo gracias a su comienzo y a su fuerza técnica, aunque creo que la idea daba para mucho más. El debut en largometrajes de Barnaby Clay no es mala carta de presentación, habrá que estar atentos a sus próximos trabajos. Las películas que transcurren en conventos antiguos, enormes, fríos y solitarios siempre me llaman la atención. Lo que no esperaba encontrarme al ver Deliver Us es esa trama tan interesante con elementos que van desde Estigmata a la profecía. Una joven monja queda embarazada de manera milagrosa, reclamando la Inmaculada Concepción. Un punto de partida muy bruto ya de entrada, y más en cuanto nos sumergimos en ese lugar y en esos escenarios, pero que todavía se torna más siniestro y potente cuando el Vaticano envía a un grupo de sacerdotes para investigar el caso, porque al parecer una antigua profecía predice que, de esa manera, una mujer dará a luz a dos hermanos gemelos, el Mesías y el Anticristo. El cielo y el infierno, el bien y el mal en una sola persona, y el tiempo se agota mientras varias fuerzas intentan detener el transcurso natural de las cosas. Muy interesante lo que propone y muy acertada en todo lo técnico, zona en la que más destaca y donde su guión, aunque se queda corto y enmarañado con algunas decisiones narrativas, seduce gracias a todo lo visual y a su punto de partida. Una de las últimas sorpresas que hace mucho con muy poco y va por lugares inesperados en varios puntos de su narrativa. Porque todo empieza como un thriller de los que ponen de los nervios y termina con algo que mejor descubrir. Hablar del argumento de Cold Meat es un poco complicado porque tiene varios giros en sus primeros compases y más giros aún en su tramo final, pero podríamos decir que todo empieza con un hombre que para en plena tormenta de nieve en una cafetería a tomar algo y allí ayuda a la camarera a evitar un conflicto después de la visita de su loco y exaltado exmarido. Lo que pasa a partir de ahí creo que merece la pena descubrirlo por uno mismo, así que si podéis evitar sinopsis y tal, mejor, incluyendo lo dicho, últimos 10 minutos asombrosos y que cambian incluso el tono y me atrevería a decir que hasta el género del largometraje, algo que sin duda es arriesgado y sacará a más de uno de la trama, pero a otros seguramente les añada un plus a lo visto hasta ese momento. Peli de terror juguetona y valiente que se toma la libertad de no ceñirse a ningún plan establecido, y eso mola bastante, no creo que deje a nadie indiferente. El cine de terror siempre es capaz de sorprender. En cualquier temática, subgénero, técnica narrativa, da igual. De vez en cuando aparece alguna producción capaz de encogerte el pecho mientras miras la pantalla. Una vez más, cuando parece que todo está inventado, llega un film capaz de ponerme los pelos de punta y la piel de gallina. Life of Bell, la desaparición de una pequeña de 8 años en 2018 de la que no se tiene pistas, y las imágenes que difunde el departamento de policía grabadas en la casa de esta para intentar esclarecer de algún modo lo que pudo suceder. Creo que no hace falta saber más del argumento, solo dejarse llevar por una propuesta que parece no partir de algo original, pero con un conocimiento del manejo de la tensión y del propio horror bárbaro que se genera mediante el escenario que va provocándose y propiciándose de una manera intimista, donde la vulnerabilidad llega al espectador por parte de sus pocos protagonistas. Una obligatoria de conocer para los que os guste esto, y para los que no, creo que también podréis sacarle lo positivo. Está subida gratuita y legalmente a YouTube, así que cuando la veáis, venid a decirme qué os ha parecido.
Un día estás trabajando como otro cualquiera, normal, y de repente un compañero te ataca sin sentido, te golpea con un odio irrefrenable en modo autómata, luego se le pasa y no recuerda nada de lo que ha pasado. Te pide perdón por lo que parece haber hecho, pero al día siguiente otro compañero diferente hace lo mismo, te quiere pegar de forma violenta y salvaje. La cosa ya pues un poco se pone rara, ¿no? Pero ¿y si pareciese que según pasan los días, más y más personas, vecinos, desconocidos, gente por la calle, al verte se lanzan hacia ti para querer matarte? Bienvenidos a Vincent debe morir, un sorpresón que mezcla varios géneros de forma magistral para contarnos la vida de un hombre de mediana edad que, lo dicho, de repente ve cómo a su alrededor su presencia despierta un comportamiento explosivo hacia él de todo el que lo mira. Y aunque puede parecer una tontería, la peli va de otra cosa mucho más amplia. Me gustaría contaros más de lo que trata el film francés y el porqué de lo que le sucede al protagonista, pero creo que es una de las varias cosas a descubrir que tiene, porque entre el drama, el terror, el thriller, la comedia negra y un tono deprimente que empapa todo hasta el final, se cuece una historia muy original dentro de una temática inesperada. En lo que llevamos de 2024 ha caído alguna que otra cinta found footage muy interesante, verdaderas sorpresas en este formato de las que si queréis pronto hablaremos, pero si hay una que por muchos motivos merece ser mencionada, sin ser perfecta, utilizando todos los clichés de la técnica narrativa de la cámara en mano, sí, pero con un muy buen gusto y siendo lo más purista posible, con ser perturbador en la oscuridad del bosque, es Frogman. Durante unas vacaciones familiares, un pequeño con su cámara consigue captar durante unos segundos entre los árboles la misteriosa figura de aspecto retorcido de lo que parece una rana de proporciones ilógicas, de forma monstruosa y terrorífica. Una grabación que se haría viral y que le daría a la localidad de la filmación un lore y un atractivo turístico alrededor de ese espeluznante engendro. Ya de adulto, el joven que lo captó es un cineasta más bien fracasado que tiene la idea de regresar al pueblo donde una vez vio a Frogman para volver a cazarlo con su objetivo, realizando un documental. Las consecuencias de la búsqueda del hombre rana van a ser inesperadas. ¿Estamos ante un nuevo personaje icónico dentro del found footage? A Lituania, país totalmente, al menos para mí, desconocido en cuanto a producción de cine de terror hasta ahora, gracias a esta pequeña locura llamada Pensive o Rupintohelis en su idioma original, un acto de vandalismo gamberro juvenil que termina en venganza sangrienta sin ningún tipo de concesión. Durante una fiesta de graduación, un grupo de adolescentes destrozan, producto del desfase, unas extrañas estatuas de madera, hecho que tendrá consecuencias cuando un enigmático personaje, después de ver lo que ha pasado con las esculturas, comienza a llevar a cabo una cacería bestial. Buenas actuaciones, buenos diálogos, una premisa que llama la atención y un villano enmascarado que se convierte en el absoluto protagonista de este homenaje a los 80 con aire místico pero que va a saco en lo de ser gore, salvaje y directo. Un slasher de bella factura, muy buenas decisiones y gran creación de atmósfera y que además de divertida resulta atrayente y con un aire distinto. La metimos en el vídeo de las películas más esperadas de 2024 y la verdad no ha defraudado demasiado, porque posiblemente estemos ante lo mejor de su director, William Brent Bell, desde The Boy de 2016, que ya es decir, rituales, sectas, maldiciones, criaturas místicas de otro lugar, cierto gusto por el horror cósmico. Eso es Lord of Misrule, una producción más que recomendable para todos los fans de esta temática. La hija de la responsable de la iglesia de un pequeño pueblo desaparece durante uno de los festejos más populares del lugar. Mientras la policía y parte de la localidad mueven cielo y tierra para dar con ella, otros se lo toman de otra forma, casi aceptando su marcha de forma natural, con dos partes muy diferenciadas, una más enfocada al lado casi policial o de investigación, y la segunda completamente desatada y entregada al terror más directo. Este cóctel de ideas de diferentes lugares que recuerda a los exponentes más conocidos en ellos, se las apaña gracias a su dirección para superar la profundidad de un guión algo corto, con ese rollo Lovecraftiano y que acerca mitos también de monstruos que seguro que os suenan durante el camino. Es una de las trilogías más desconocidas del cine de terror actual. A pesar de su corte independiente, es una franquicia que tiene bastantes seguidores detrás. De hecho, muchos me la habéis recomendado y hasta hace poco no me he decidido a verlas. Y la verdad es que tienen un rollo especial.
La saga de las cámaras nos habla, en resumen, de un psicópata que se dedica a espiar por medio de dispositivos de vigilancia a huéspedes de las casas que alquila. Un hábito extraño que no solo disfruta, sino que además comparte haciendo negocios subiendo los vídeos a la Deep Web. En sus 3 entregas conocemos diferentes personajes siendo víctimas de en la espiral de angustia y violencia que podemos imaginar. Una pareja, una familia, da exactamente igual. 3 partes que, a pesar de comenzar con un inicio similar, se las apaña para resultar atractiva, añadiendo elementos diferentes, sobre todo relacionados con su perturbado y cruel villano, aunque creo que la 2 pega un bajón considerable, siendo la primera la mejor y la tercera perfecta para cerrar la franquicia casi al nivel de la 1, os diría que probaseis las 3, ya que a su modo es de los nombres más diferentes y peculiares con varias entregas. ¿La conocíais? Da igual que las arañas te den más o menos asco, grima, miedo, rechazo, Vermins te va a perturbar y te va a obligar a que esos insectos te provoquen todas esas sensaciones. Una de las pelis del año de momento es una especie de Evil Death arácnida, donde un edificio se ve totalmente infestado por unas criaturas que dan bastante repelús. Un joven apasionado de los animales, tras conseguir una de estas de origen exótico y llegar a casa, la lía muy guapa después de que consiga escapar de su caja y reproducirse sin control. El horror está servido, el bloque de apartamentos se clausura y se pone en cuarentena al más puro estilo REC, y los vecinos tienen que enfrentarse a unos monstruos de pesadilla mucho más repugnantes que en cualquier otra película del género, con crítica social muy potente tanto por su localización como por el retrato que vemos de los personajes y de la policía. Vermins es un ejercicio de supervivencia extremo, terror, acción y una tensión que, unida a las criaturas que la componen, forman un cóctel tan explosivo como perturbador. Si las arañas te dan cosa, quizás no sea buena idea verla, o bueno, sí, quién sabe. Peliculón. Turbia y mal rollera hasta los bordes, grotesca y con un rollo macabro maravilloso y lúgubre que la aporta mucho al ya de por sí novedoso y potente punto de partida argumental. Mezclar la animación con la imagen real a veces suele ser mala idea, pero Stop Motion hace de lo tétrico y perturbador un patio de juego para su retorcido imaginario. Sin alejarse del terror psicológico, la peli nos cuenta cómo una joven está realizando una película junto a su madre, enferma, encargada de dar vida frame a frame a los personajes de su proyecto, del estilo que pone nombre al largometraje. Sin apenas vida social, metida en un curro que la exprime 100% y donde se siente esclava de su propia madre, todo cambia cuando esta última fallece. La creación de un nuevo plan, la aparición de una misteriosa niña y a dónde le va conduciendo la obsesión por hacer algo totalmente suyo, la llevan a límites mentales y físicos con apoteósico y enfermizo final, cocinada a fuego lento con una magnífica interpretación de Aisling Francoisi y una gran representación de la caída a los infiernos mentales de esta en un abismo colorido y constantemente en penumbra. Una de las mejores películas sin duda de terror de lo que llevamos de año. Un millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar ahí apoyando esto de esta manera tan brutal. Os quiere muchísimo. Y gente, ¿qué pensáis de estas películas? ¿Cuáles recomendaríais vosotros? Lo que queráis, como siempre, ese like ayuda, suscribíos y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.